Bien, continuando con esta serie de videos, se interrumpió el anterior en la parte donde se está explicando que la segunda categoría, digamos, del lenguaje en la jerarquía de Chomsky, que son los lenguajes libres de contexto, están soportadas por una gramática independiente del contexto, que puede ser implementada en un programa de computadora por un autómata de pila. Entonces, esta gramática, que es el modelo matemático que define un lenguaje libre de contexto, pues acaba en una tabla. Y esta tabla es la que permite su implementación computacional. En la categoría 2 y 3 de la jerarquía de Chomsky tienen que trabajar en equipo para poder entregar una aplicación. Pero si nos quedáramos solo con esta capa de lenguaje de manera independiente, pues para que no, vamos a ver un autómata de pila, pues cómo es que a partir de una gramática se obtiene, se obtiene una tabla. Aquí estoy presentando esa misma gramática, y esta gramática sufre un proceso. Este es el modelo matemático, es el modelo matemático. Esto es lo que define Chomsky, ¿no? Después llegaron una serie de científicos y este modelo matemático lograron desarrollar un método para convertirlo en esta tabla. Entonces, en esta tabla se compone de acciones y de transiciones. Y entonces, la tabla, hay un método para que a través de la revisión, de acuerdo a un estado en la tabla y a un carácter de entrada, pues se tome una decisión. En este caso, 0 bajo un dígito se está tomando la decisión de desplazar al estado 5. Eso implica avanzar en la cadena de entrada, poner en la pila el símbolo desplazado y el estado actual, para posteriormente decir, bueno, ¿qué pasa en 5 bajo más, que es el estado de la pila? Por eso se conoce como autómatas de pila, porque requieren de una pila. Entonces, aquí ya estamos hablando de cómo el trabajo de Noam Chomsky va a un programa de computadora. Se tiene el modelo matemático, la gramática, el lenguaje independiente del contexto o libre del contexto, una tabla, que es un modelo computacional, porque todos los lenguajes de programación tienen un tipo de dato arreglo bidimensional, una tabla, y un algoritmo. Entonces, lo que hay que programar es este algoritmo, la narrativa que está en este método, hasta poder llegar a un estado de aceptación. Entonces quiere decir que la cadena 5 más 7 es una cadena válida, en esta fórmula matemática, y por lo tanto es posible llevarla hasta su implementación. Por supuesto, aquí estoy obviando muchos detalles técnicos, no pretendo que se entienda esto. Para que se entienda todo esto, pues a mí me lleva 2 cursos al menos en la licenciatura, en la ingeniería, pues para explicar todos estos métodos, ¿no? Pero es para que se den una idea de ya cómo el trabajo de Noam Chomsky se implementa en un programa de computadora. Entonces, así se conforman los autómatas de pila, ¿no? ¿Cómo se llega a la tabla? Bien, pues hay un método que consiste en realizar derivaciones, o sea, todos los caminos de derivación se establecen de manera finita, vamos a decirlo así, o determinística. Y, y bueno, pues si alguien notó, en la tabla anterior eran 11 filas. ¿Por qué son 11 filas? Bueno, pues porque en el análisis para generar esa tabla, se llegaron a 11 estados para poder realizar todas las derivaciones. Entonces, repito, son conceptos técnicos, pero este método, por ejemplo, para poder desarrollar la tabla, para poder convertir una gramática a una tabla, o sea, todavía esto hay que vaciarlo a una tabla, pues ya fue trabajo de otra gente, ¿no? Entonces, el trabajo de Noam Chomsky fue el precursor de mucho trabajo para poder llegar a tener la teoría de compiladores, ¿no? A poder desarrollar lenguajes de programación como
como compiladores. Entonces, después de eso sigue el vaciado de ese análisis sobre una tabla, en fin, todo el análisis que se hizo para generar estos 11 estados, estas 11 filas en la tabla, pues después se vacían, por así decirlo, y ya se tiene la tabla, en este caso llamada LR, que es la que implementa el algoritmo para desarrollar la etapa de sintaxis de un lenguaje de programación. Esto es tan técnico que inclusive diseñadores profesionales de lenguajes de programación le dan la vuelta, ¿no? Y se van por métodos más sencillos, pero que sería más costoso darle mantenimiento a una modificación del lenguaje sintácticamente hablando, ¿no? Entonces, digamos que este método es menos sensible a una nueva implementación de la etapa sintáctica. Bueno, ok. Entonces, hay lenguajes también en la jerarquía de Chomsky sensibles al contexto. Acá, pues simplemente aquí la característica es que del lado izquierdo solamente puede haber un no terminal. Eso permite implementar en funciones de lenguajes de programación una gramática, ¿no? En el momento en que la gramática permite que del lado izquierdo haya más de un símbolo, pues esto rompe y ya este modelo no puede ser computacional, pero sí matemático, ¿no? Entonces, pues hay gente que está trabajando lenguajes sensibles al contexto para tratar de darle una utilidad práctica. Y están también en la jerarquía de Chomsky los lenguajes de tipo 0 o los no restringidos. El lenguaje se conoce como recursivamente innumerable. Y aquí pues puede haber cualquier definición del lado izquierdo o del lado derecho, y quien puede implementarlo es una máquina de Turing. Decir que se puede implementar en una máquina de Turing, que aquí está la vinculación con el otro personaje, pues no está tan fácil, ¿no? Pero bueno, ok. Técnicamente la máquina de Turing puede implementar cualquier tipo de lenguaje. Entonces, el trabajo de Noam Chomsky, digamos que acaba acá, ¿no? O aquí acaba, por decirlo, en un resumen en esta diapositiva, que va del lenguaje formal al lenguaje natural. La idea de esta disciplina, y ya se ha mencionado en otros videos, es que todo el lenguaje natural quede representado en fórmulas matemáticas. El camino todavía está muy lejano, pero gracias al trabajo de Chomsky, pues ya al menos, en el buen sentido de la palabra, porque es una gran contribución, los lenguajes de programación, aquí, los independientes del contexto, pues ya permiten al menos que algunas reglas del lenguaje natural estén ya desarrolladas, inclusive en una aplicación computacional. Sensible al contexto y libre, estos dos tipos de lenguajes también descritos en la jerarquía de Chomsky, pues se encuentran todavía sin una aplicación tangible, ¿no? Entonces esta es la jerarquía de Chomsky y por lo tanto su contribución a la industria de la computación, que es muchísima. Entonces, para concluir, bien, pues regreso aquí a lo que hay en la red, en Wikipedia, con respecto a Noam Chomsky. Bien, pues por su atención, muchas gracias.